Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, es pura magia. Si son románticos empedernidos, si les encantan las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desvelar el secreto revelado de Demet y Can. ¿Listos para descubrirlo? Demet, Ozdemir y Can llaman esos nombres, ¿verdad? Solo con pronunciarlos ya nos transportamos a un universo de drama turco, de miradas cómplices, de escenas inolvidables. Y es que la verdad, la pareja que formaron en Erkencikus, o pájaro soñador como se le conoce en español, simplemente nos cautivó. Nos hicieron reír, nos hicieron suspirar, y en muchos casos nos hicieron creer de nuevo en el amor verdadero. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta pareja traspasara la pantalla? ¿Por qué su historia, su química nos impactó tanto? Vamos a desentrañar los detalles más románticos de este amor, o mejor dicho, de este amor que pareció ser tan real. Si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal para no perderse ninguna historia. Tenemos un montón de contenido fascinante esperándolos. Para entender mejor la historia de Demet y Can, tenemos que remontarnos a los inicios de Erkencikus. La serie, una comedia romántica turca, fue un éxito rotundo a nivel mundial. Pero más allá de la trama, que por cierto, es muy atrapante. ¿Quién puede resistirse a la historia de Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo de renombre? La verdadera magia radicó en la conexión entre Demet y Can. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, vibrante e innegable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía confirmar una conexión especial, una complicidad que traspasaba la ficción. La historia de Erkencikus nos transporta a un mundo de ensueño, un mundo donde la pasión y el romance se entrelazan con las complejidades de la vida cotidiana. Sanem, una joven con aspiraciones y un espíritu libre, se encuentra atrapada en un trabajo monótono y una vida que no refleja sus verdaderos sueños. Su vida da un giro inesperado cuando se ve involucrada en la búsqueda de un nuevo fotógrafo para la agencia publicitaria de su familia. Es ahí donde conoce a Can Divit, un hombre enigmático y atractivo, cuyo talento y carisma la cautivan de inmediato. Can, por su parte, es un hombre de mundo, un fotógrafo reconocido internacionalmente que regresa a Estambul para ayudar a su padre a manejar la agencia. Su vida, llena de viajes y aventuras, se ve interrumpida por la llegada de Sanem, quien, sin saberlo, pondrá su mundo de cabeza. A medida que la relación entre ellos se desarrolla, ambos personajes experimentan un torbellino de emociones, desde la atracción inicial hasta los celos, la decepción y finalmente el amor incondicional. La trama de la serie se construye a partir de una serie de malentendidos, secretos y mentiras que complican la relación entre Sanem y Can. La familia de Sanem, con sus tradiciones y expectativas, juega un papel importante en la trama, al igual que los amigos y compañeros de trabajo de ambos protagonistas. A medida que los personajes se enfrentan a los desafíos y obstáculos que se interponen en su camino, la historia se vuelve más intensa y emotiva, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Pero como mencionamos, la trama, por atractiva que sea, no fue el único elemento que contribuyó al éxito de la serie. La química entre Demet, Ozdemir y Can Yaman fue el verdadero motor de la historia. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban, tanto en las escenas románticas como en las cotidianas, era tan palpable que los espectadores no pudieron evitar sentirse inmersos en la historia de amor. La magia que emanaba de Demet y Can residía en la autenticidad de sus interpretaciones. Ambos actores lograron transmitir la vulnerabilidad, la alegría, la tristeza y la pasión de sus personajes de una manera creíble y conmovedora. Sus miradas, sus gestos y sus palabras revelaban una conexión profunda, una complicidad que trascendía la ficción. Los espectadores se enamoraron de Sanem y Can, pero también se enamoraron de Demet y Can, la pareja que les dio vida. Y es que, al parecer, esta conexión no se limitó a la pantalla. Durante el rodaje, los rumores sobre una posible relación fuera de cámaras comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de cenas románticas, de salidas juntos, de gestos cariñosos que delataban algo más que una amistad. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, esperando ansiosamente que su amor se hiciera oficial. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con miles de seguidores analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación de los actores.
Los foros y grupos de fans se llenaron de especulaciones y teorías sobre la verdadera naturaleza de su relación. Los editores de vídeo crearon montajes románticos con las escenas más icónicas de la serie, musicalizadas con canciones que evocaban la pasión y el romance. La prensa especializada también se hizo eco de los rumores, publicando artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre Demet y Can. Las entrevistas con los actores se convirtieron en un evento, ya que los periodistas buscaban obtener alguna pista sobre el estatus de su relación. Las preguntas sobre su química en la pantalla y sobre su relación fuera de ella eran inevitables. El furor por Demet y Can se extendió más allá de las fronteras de Turquía. Fans de todo el mundo que seguían la serie a través de plataformas de streaming y canales de televisión internacionales, se unieron a la fiebre por la pareja. Traducían y compartían noticias, fotos y vídeos en diferentes idiomas, creando una comunidad global de seguidores apasionados. La expectativa por una confirmación oficial de su relación era palpable. Los fans soñaban con verlos juntos en eventos públicos, en alfombras rojas, en portadas de revistas. La idea de que su amor fuera real, fuera de la ficción, era lo que más anhelaban. La posibilidad de que su historia de amor traspasara la pantalla era un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Eran ciertos esos rumores? ¿Estaban Demet y Can realmente enamorados? La respuesta, como en muchas historias de amor mediáticas, no es tan sencilla. Lo que sí es innegable es que la intensidad de su relación en la pantalla alimentó las especulaciones. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo parecía indicar que entre ellos había algo más. La pregunta sobre la naturaleza de la relación entre Demet y Can se convirtió en un tema de debate entre los fans y en un misterio para el público en general. Las especulaciones se basaban en una combinación de factores: la evidente química en la pantalla, los rumores sobre sus encuentros fuera del set y la manera en que se expresaban el uno del otro en entrevistas y redes sociales. Algunos creían fervientemente en un romance secreto, alimentando la esperanza de que su amor fuera una realidad. Veían en sus miradas, en sus gestos y en sus palabras la prueba de una conexión más profunda. Creían que las presiones de la fama y la industria del entretenimiento podrían haberlos obligado a mantener su relación en privado, protegiendo así su intimidad. Otros, sin embargo, mantenían una postura más cautelosa. Reconocían la profesionalidad de los actores y la habilidad de Demet y Can para interpretar sus roles con tanta pasión y convicción. Pensaban que la química en la pantalla era el resultado de su talento y de su capacidad para crear una conexión creíble con el personaje que interpretaban. En medio de la incertidumbre, los fans se dividieron en bandos, cada uno defendiendo su propia teoría. Los debates en redes sociales y foros se volvieron acalorados, con defensores apasionados de ambas posturas. La falta de una confirmación oficial solo alimentaba la especulación y mantenía vivo el misterio. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente residía en algún punto intermedio. La conexión entre Demet y Can era innegable, pero la naturaleza de su relación, fuera de la pantalla, era algo que solo ellos conocían. Uno de los detalles más románticos que alimentó la esperanza de los fans fue la forma en que ambos se expresaban sobre el otro en entrevistas. Demet, por ejemplo, solía hablar de Can con admiración y cariño, destacando su profesionalismo, su buen humor y su forma de ser. Can, por su parte, elogiaba la belleza, la inteligencia y la dulzura de Demet. Sus palabras, lejos de ser simples halagos, revelaban una conexión profunda, una admiración genuina. Las entrevistas se convirtieron en una ventana a su relación, aunque solo fuera a través de las palabras. Las preguntas sobre su experiencia trabajando juntos, sobre la química en la pantalla y sobre su relación fuera del set eran inevitables. Demet, al hablar de Can, siempre destacaba su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Mencionaba su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo y su buen humor, que hacía que los días de rodaje fueran más llevaderos. Sus palabras revelaban una admiración genuina por su colega y por su forma de ser. Can, por su parte, elogiaba la belleza, la inteligencia y la dulzura de Demet. Destacaba su talento como actriz y su capacidad para interpretar a Sanem con tanta pasión y convicción. Sus palabras eran más que simples halagos, revelaban una conexión profunda y una admiración mutua. Ambos actores, al hablar el uno del otro, evitaban dar respuestas definitivas sobre su relación. Sin embargo, sus palabras, llenas de cariño y respeto, alimentaban las especulaciones y mantenían viva la esperanza de los fans.
Otro detalle que no pasó desapercibido fueron los pequeños gestos que se dedicaban en el set. Se cuenta que se reían juntos constantemente, que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y que incluso se dedicaban regalos y sorpresas. Estos detalles, que parecían simples muestras de cariño, eran, para muchos, la prueba irrefutable de que entre ellos existía algo más. Los compañeros de trabajo y el equipo de producción de Erkenci se convirtieron en testigos privilegiados de su relación. Contaban que Demet y Can compartían risas constantes y que siempre se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Se les veía conversando animadamente entre escenas, compartiendo chistes y bromas, y creando un ambiente de trabajo agradable y colaborativo. Los pequeños gestos eran frecuentes. Un abrazo de consuelo cuando uno de los actores se sentía abrumado por el trabajo, una palabra de aliento para superar un momento difícil, un regalo inesperado para celebrar un éxito o simplemente para demostrar cariño. Estos detalles, aunque triviales en apariencia, eran interpretados por los fans como señales de una conexión especial. Los regalos y las sorpresas eran otro elemento que alimentaba las especulaciones. Se decía que Demet y Can se dedicaban pequeños presentes, como flores, chocolates o cartas, que eran interpretados por los fans como muestras de afecto. Estos pequeños gestos, aunque no eran suficientes para confirmar una relación romántica, demostraban una complicidad y una conexión que trascendía la mera amistad. Los fans se aferraban a estos detalles como pruebas de que su amor era real. Sin embargo, la realidad, lamentablemente, no siempre coincide con nuestros deseos. A pesar de la evidente química y de los rumores que los rodeaban, Demet y Can nunca confirmaron públicamente una relación. Algunos dicen que fue por presiones de trabajo, otros que por mantener su vida privada alejada de los focos. Lo cierto es que en ningún momento se declararon novios oficialmente. La decisión de mantener su relación en privado, si es que existió, puede deberse a diferentes factores. Las presiones del trabajo, la exposición mediática y la protección de su vida personal son solo algunas de las posibles razones. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es exigente y competitiva. Los actores suelen estar sometidos a una gran presión por mantener su imagen y por cumplir con las expectativas del público. La exposición mediática constante y la atención de los paparazzi pueden ser abrumadoras. La decisión de mantener su relación en privado podría haber sido una estrategia para proteger su vida personal y para evitar la interferencia de la prensa y de los fans. Podría haber sido una forma de preservar su intimidad y de disfrutar de su relación lejos de los focos. En cualquier caso, la falta de una confirmación oficial no significa necesariamente que no existiera amor. Podría ser que Demet y Can decidieran mantener su relación en secreto por razones personales, o simplemente que su relación fuera más allá de la amistad pero no llegara a ser una relación romántica. ¿Significa esto que no hubo amor? Pues la verdad es que no podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, fuera lo que fuera, fue una parte fundamental del éxito de Erkenci. La pasión, la complicidad y la química que mostraron en la pantalla fueron un reflejo, ya fuera real o no, de una conexión especial entre ellos. La conexión entre Demet y Can fue el elemento clave que catapultó a Erkenci al éxito. La química que mostraron en la pantalla fue innegable, la pasión que transmitieron era palpable y la complicidad que se veía entre ellos creaba una atmósfera mágica que atrapaba a los espectadores. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban era tan auténtica que el público se sentía inmerso en la historia de amor. Los espectadores no solo veían a Sanem y Can, sino que también sentían su amor, su alegría, su tristeza y su pasión. La conexión entre Demet y Can trascendió la ficción y se convirtió en un elemento clave del éxito de la serie. Su relación, fuera lo que fuera, fue una parte fundamental de la magia de Erkenci. Pero, ¿y qué pasó después de Erkenci? ¿Cómo continuaron sus caminos? Pues la vida, como siempre, nos depara sorpresas. Demet siguió cosechando éxitos en su carrera, protagonizando otras series muy populares, como Doğduğun Kaderinde y Anfara. Can, por su parte, también continuó su carrera actoral, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Después de Erkenci, Demet y Can siguieron caminos separados, pero ambos lograron mantener una exitosa carrera en la actuación. Demet se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderinde y Anfara, que le ganaron reconocimiento y elogios por sus interpretaciones.
Khan, por su parte, consolidó su carrera como actor a nivel internacional, participando en producciones en diferentes países y ganando fama mundial. Si bien nunca volvieron a trabajar juntos en un proyecto, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siempre estuvieron presentes. En entrevistas posteriores, ambos han hablado con cariño de su experiencia en Erkénthicus y de la importancia que tuvo en sus carreras. A pesar de no haber vuelto a compartir pantalla, Demet y Khan siempre mantuvieron un vínculo de respeto y cariño. En entrevistas posteriores, ambos recordaron con gratitud su experiencia en Erkénthicus y reconocieron la importancia que tuvo en sus carreras. Demet, al hablar de Khan, siempre destacaba su profesionalismo y su buen compañero. Khan, por su parte, elogiaba el talento y la dedicación de Demet. Ambos valoraban la experiencia que compartieron y el impacto que tuvo en sus vidas. Hoy en día, tanto Demet como Khan han rehecho sus vidas. Demet se casó y ahora se encuentra separada, y Khan también ha tenido relaciones sentimentales. Sin embargo, para muchos fans, la magia de Demet y Khan sigue viva. Recordamos con cariño a Sanem y Khan, la pareja que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Después de la serie, ambos actores siguieron adelante con sus vidas personales. Demet se casó con Ozan Kok, un cantante y compositor turco, pero la relación llegó a su fin con la separación. Khan, por su parte, ha tenido diversas relaciones sentimentales. A pesar de que sus vidas tomaron rumbos diferentes, la magia de Demet y Khan sigue viva en el corazón de sus fans. La pareja que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. Pero ¿por qué esta historia sigue siendo tan relevante? ¿Por qué seguimos hablando de Demet y Khan, incluso después de tantos años? Creo que la respuesta está en la esperanza. En la esperanza de creer en el amor, en la esperanza de creer en las segundas oportunidades, en la esperanza de que algún día, dos almas gemelas vuelvan a encontrarse. La historia de Demet y Khan sigue siendo relevante porque nos conecta con la esperanza. Nos recuerda que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. La esperanza de creer en el amor verdadero, la esperanza de que las segundas oportunidades son posibles y la esperanza de que las almas gemelas pueden encontrar su camino de regreso. La historia de Demet y Khan nos inspira a creer en la magia del amor y en la posibilidad de un final feliz. Y es que la historia de Demet y Khan nos enseña algo muy importante, que la conexión entre dos personas, ya sea en la vida real o en la ficción, puede dejar una huella imborrable. Nos enseña que el amor en todas sus formas es capaz de emocionarnos, de inspirarnos y de hacernos creer en la magia. La historia de Demet y Khan nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa. Nos muestra que la conexión entre dos personas, ya sea en la vida real o en la ficción, puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. El amor nos emociona, nos inspira y nos hace creer en la magia. La historia de Demet y Khan nos recuerda que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar nuestras vidas. La verdad es que aunque no sepamos con certeza si su amor fue real fuera de la pantalla, lo que sí es innegable es que nos regalaron momentos inolvidables. Nos regalaron sonrisas, lágrimas y sobre todo, la esperanza de un amor que parecía perfecto. Y eso, amigos, es algo que siempre recordaremos. Aunque no podamos confirmar si el amor de Demet y Khan trascendió la pantalla, lo que sí es innegable es que nos regalaron momentos inolvidables. Sus interpretaciones nos hicieron reír, llorar y sobre todo, nos inspiraron a creer en el amor y en la posibilidad de un final feliz. La historia de Demet y Khan es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Así que, ¿qué les pareció la historia de Demet y Khan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus anécdotas y sus sentimientos sobre esta pareja que nos robó el corazón. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó la historia, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Tenemos muchas historias interesantes por contar, y no quiero que se pierdan ninguna. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.